es adentro. La vida es tan perfecta que nos posibilita observar, apreciar en el micro lo mismo que en el macro. Y si somos más tendientes a observar el macro, también después maravillarnos con la coherencia intrínseca. Y al respecto de la sangre que vamos a estudiar un poco hoy, es equivalente o viene a ser un arquetipo en microescala de la vida misma, la vida toda, un continuo cambio. Veremos. Y si vamos a observar la vida, ya estamos hablando en lenguaje terapéutico, no solo de numeritos sanguíneos, de exámenes de laboratorio, sino que de la vida. Y el flujo de esta vida es el flujo de energía vital, ese que no se detiene nunca, porque nunca termina efectivamente, sino que se transforma, como es la vida. Así también, desde algunas corrientes de pensamiento más actuales, otra equivalencia, así como sangre, vida, podría ser igual familia. Es interesante porque somos multidimensionales. Que seamos conscientes de ello es otra cosa, pero vamos a encontrar entonces similitudes, y en algunos parámetros lo voy a abordar, al menos desde mi experiencia, cómo así es la sangre en números pequeños, en células, que expresan síntomas o desequilibrios en la vida, también en la familia, en esa dimensión de núcleo cercano, familia de origen, familia creada. Y entonces, si la sangre y su flujo es la vida, las alteraciones de la sangre, ¿qué son? Advertencias. Desde la medicina consciente consideramos que la enfermedad nos viene a rescatar. No es algo a quitarse del medio, es algo a observar y a aprovechar. Pues nos viene a rescatar de cuánto nos hemos alejado de nosotros mismos, del propio olvido del ser. Y entonces ahí, como dice el tubito de sangre, aquel que de niño a mí me pasaba, era una tortura llevar al laboratorio, pues mi madre, tecnóloga, médica, especialista en sangre, a veces me sorprendía, en vez de un buenos días, con un tubito por sacar, por extraer. El tubito recuerda, nos dice recuerda. ¿Qué es lo que hay que recordar? Lo que eres, lo que somos, lo que estamos siendo y hemos olvidado. ¿Y qué somos? Buena pregunta. Somos, por cierto, mucho más de lo que creemos, mucho menos de lo que hemos olvidado, dice Consciente Creador en un pasaje. Somos seres privilegiados, por cierto, porque tenemos la potencialidad misma del todo. Estamos viviendo esta experiencia llamada vida, gradualmente reconociéndonos. El primer gran desafío de la vida, de luego vendrá vencerse y luego superarse. Pero somos parte de esta naturaleza, eso que creemos ajeno. Y la naturaleza nos enseña cómo vivir, nos muestra el modelo ideal de qué es la vida y cómo llevarla, cómo rendirse a ella. La vida en la naturaleza expresada es continuo cambio, como esta figura representa, las estaciones del mismo árbol, pero cómo cambia y cicla y cambia, y así leyes universales que siempre se observan. Entonces, cuando estamos muy olvidados, ¿qué es lo que hay que ir a observar? El modelo de vivir, que siempre ha estado ahí, no afuera, sino que en nosotros, en la naturaleza de la cual somos parte. ¿Qué tanto nos afecta? Como el ciclo lunar, por ejemplo, el movimiento de las aguas, de los mares, de los flujos, de las emociones,
para algunos lunáticos como yo, cáncer. Y también somos un puente. El ser humano tiene el privilegio de poder ser consciente de esta capacidad divina o don divino que se llama libre albedrío. Bíblicamente, la capacidad de tomar una decisión y hacerse cargo de esta hasta el final. Ser responsable de crear su propia vida, ser puente entre el cosmos y la tierra, entre el padre y la madre. Ser puente, un privilegio del ser humano del cual no siempre se es consciente y que hoy día siento es pertinente reforzarlo porque está en amenaza. Se está buscando, se pretende hacer olvidar esto, para que el ser humano no descubra esta magia, su potencial completo. Y es tarea de todos sostener lo humano en la humanidad. En una gráfica tenemos el universo en nuestra mano. Y en un mundo que se ha olvidado tanto, creemos que tenemos un cuerpo y somos solo eso. Y que el tener es mucho más importante que cualquier otra cosa. Tener propiedades, bienes materiales, tener como si se tuviera, por ejemplo, la salud, tener supuestamente libertad y aspectos más sutiles, creemos que hay que tenerlos así en la mano. Otros también se comparan por el hacer, por qué, a qué nos dedicamos, títulos, qué sé yo, lo que hemos hecho en nuestra vida. Creemos que eso nos define. Y mientras sigamos en estos aspectos, ya sea en el tener o en el hacer, siempre vamos a ser comparables. No nos hemos distinguido porque no estamos siendo conscientes de nuestro real valor, que está en el ser. El orden correcto sería siempre ser, luego hacer y luego tener. Esto a modo de invitarles a la reflexión. ¿Y qué somos? Bueno, desde palabras de Shri Kuntse Un, uno de los maestros de mi antigua maestra Shrima Julie Germain, somos un gran espíritu guiando al alma que está ávida de experiencias, y una de ellas es la que adquiere en este plano físico que llamamos mundo o realidad. Y esa alma dispone de un cuerpo físico maravilloso creado en geometría sagrada y también de una mente que muchas veces le juega en contra, porque estamos ahí con la, entre comillas, dificultad del ego, el ego propio, todo eso que nos aleja de lo que somos, de la conciencia de ser completamente todo esto, espíritu, alma, mente y cuerpo. Decía al respecto del libre albedrío, nuestra capacidad de decidir y hacerse cargo, por ejemplo, de la vida que llevamos y qué estamos creando para nosotros en todo momento. Y a la hora de ser terapeuta o de ayudar, también promover esto. No promover pasividad, paciente, y yo sé y tú no. Eso está obsoleto. Eso es lo que ya no toleramos de la, muchas veces, visión convencional de la medicina, de la salud. Que nos aplasten, que nos opaquen, que nos consideren poco capaces de comprender o de tomar conciencia. No es lo mismo, pero mientras sigamos pacientes, van a seguir habiendo crisis graves llamadas enfermedades. Mientras más protagónicos seamos de nuestra vida, ya no se justifica la crisis. Todos somos mucho más de lo que hemos creído. Si nos creemos solo gotas del agua, nos va a abrumar lanzarnos al mar o al océano. Vamos a creer que desaparecemos, cuando ese es el objetivo. Practicar la muerte sería un modo de tomar conciencia de que estamos hechos exactamente de lo mismo que ese océano inconmensurable. Podemos vertirnos tranquilamente en él, seguir siendo, en conciencia de que se trasciende el cuerpo y lo que hemos creído ser. Somos energía en continuo movimiento, como esta onda gráfica,
continuo cambio. La vida es la impermanencia, decía Heráclito de Éfeso. Impermanencia, continuo cambio. Y aquí un parangón entre frecuencias de alta vibración o alta frecuencia, media y más baja o lenta vibración, en comparación con un plano de la verdad. Esta línea horizontal azul representa la verdad y la onda que la circunda, nuestra vibración. Mientras más alta sea nuestra capacidad vibracional o hemos desarrollado conciencia al respecto, más puntos de contacto va a haber con la verdad, esa que creemos hay que buscar y que siempre ha estado en nosotros, pero simplemente hay que resonar con ella, hay que redescubrirnos. Para ello hay que desaprender mucho. Y así, mientras más bajo estemos vibrando, menos verdad tocamos. Creemos que está bien creer en lo que nos dicen de afuera y no nos cuestionamos. ¿Qué pasa si esto lo llevamos al ADN, a la replicación de el genoma, de genes? Bueno, seremos capaces de replicar más genuinamente en la próxima generación de células, que eso es un constante, mientras más alto vibremos. Caso contrario, en la vibración baja. Podríamos decir que somos todos parte de una gran orquesta, de una gran armonía, y que cada nota representa una conciencia, y esa persona o esa conciencia es la responsable de afinar o desafinar, afectar el todo como siempre hemos podido, o ser parte continua de ese todo. Ser parte consciente de ese todo. Cuando hablo de alta frecuencia y baja frecuencia, me refiero a esto. Esto que está estudiado hace años y que es simplemente la división entre alta frecuencia y baja frecuencia. Lo más bajo que podemos vibrar es hacia el miedo, y por sobre el amor universal, no hay frecuencia mayor. Me interesa profundizar en esta horizontal, que sería el neutro. Para mí, en mi sentir, es la vibración de la gratitud. Cuando resonamos en la gratitud, podemos decidir seguir nuestra verdad y así ascender en frecuencia vibracional, acercándonos al amor. Cuando, en cambio, tendemos a mentirnos, a ocultar nuestra verdad, y un gran esfuerzo que ni nos damos cuenta, pero que el cuerpo sí, muchas veces advierte rápidamente ante señales tempranas y luego ultimátums, como son las situaciones más graves, un proceso de cáncer, por ejemplo, que nos está llevando desde la mentira hacia el miedo. Esto es responsabilidad nuestra, la gestión emocional, la gestión de nuestra vibración, es responsabilidad nuestra, sinónimo para nosotros de conciencia. Hacia abajo, todo lo que nos olvida, nos aleja y nos hace olvidar de lo que realmente somos, llamado ego, lo que realmente somos, el real ser, doble cuántico para algunos, el ser. ¿Y cuál es la gran experiencia del alma que viene a ganar? La del amor. Desde el amor, a través del amor. ¿Y cuál será el objetivo? El amor. Sí, parece majadero, pero a eso vinimos. A crear relaciones de amor, partiendo con uno mismo, con otros y también con la vida misma. Si me mantengo así, vibrando desde y para el amor, se cumple el propósito álmico. Y entonces no es lo mismo estar vivo, simplemente sobrevivir,
40 años haciendo lo mismo frente a pantallas, alimentándonos mal, desatendiendo nuestro cuerpo que habitamos, que vivimos. Por favor, los micrófonos. No es lo mismo estar vivo que vivir. Hay una gran diferencia, como la expresa aquí este gráfico. Estar vivo es el confort, es el conformismo, quedarnos creyendo que eso es lo correcto y evitando las crisis, versus que vivir sería aceptar el de dulce y agraz, los cambios continuos, agradecer tanto en los picos arriba como en los picos abajo. ¿Por qué no agradecer abajo, aunque no encaje con mis expectativas? Ese es el desafío del ego, que nos hace sufrir. ¿Y cómo voy a dar las gracias cuando estoy mal y creo que está todo mal? ¿Y por qué no? Es lo que debiera responder el real ser. Porque si esto lo llevamos a monitores cardíacos, el de arriba está poco vivo, ¿no? Y hay que prender alertas, y el de abajo está bien vivo, potente, cambiando. Todo esto lo menciono porque la sangre en continuo cambio va a ser observada a través de una instantánea que significa el examen de laboratorio. Pero tenemos que saber, tener la certeza de que eso sigue cambiando, y es responsabilidad nuestra de cada uno, consigo mismo, modificar eso y advertir estas advertencias o estas alteraciones como una advertencia. Los exámenes de laboratorio constituyen solo un apoyo al diagnóstico, no hacen diagnósticos per se. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, requiere de un criterio que, por cierto, recae en los profesionales de la salud. Es solo un apoyo, un complemento. El criterio de interpretación oficial es legalmente también responsabilidad del profesional de la salud. En lugares como Chile, es el médico fundamentalmente, también en algunos casos el odontólogo, la matrona, nutricionista o kinesiólogo. Incluso el tecnólogo o la tecnóloga médico no está capacitado para hacer una interpretación en base al laboratorio, al parámetro que, por cierto, sabe tomar, medir y observar, pero no es suficiente el examen de laboratorio para hacer un diagnóstico. Lo aclaro porque es pertinente. El terapeuta, entonces, nosotros podemos reconocer la semiología holística. Semiología, estudio de las señales, como del semello, la raíz del semáforo, por ejemplo. Semiología, estudio de las señales, en este caso holísticos, en los parámetros más generales, para aportar en el acompañamiento terapéutico del NIFIT, dice ahí, término en sánscrito que significa alma que pide ayuda. Para nosotros, el símil a paciente, pero el que se está haciendo cargo, ya protagónico, NIFIT. Parto por aclarar esto. Ser normal en cuanto a parámetros de laboratorio no es igual a ser saludable. Me acuerdo un chamán que conocí que me decía, doctor, si no hay que ser normal, hay que ser bien. Porque somos únicos, irrepetibles e incomparables. Nunca más va a haber alguien más como usted. Y usted no se puede comparar con nadie. Si tiende a hacerlo es porque está valorizando el tener o el hacer, y se está olvidando del ser. Nadie puede ser nosotros. Ese cliché de ponerse en el lugar del otro, los zapatos del otro, no es factible. No es factible, pues somos conciencias distintas, viviendo y habiendo pactado álmicamente un proceso absolutamente distinto que podrá ser en ciertos puntos equivalentes, y así nos reencontramos, ¿cierto? Es hermoso eso, a modo de espejo, ver en el otro lo que tengo pendiente, desde la humildad de seguir avanzando en mi propósito álmico. Los márgenes de normalidad son apenas referencias subjetivas. La única comparación válida es con uno mismo. Y no me refiero a un hemograma previo, también lo es,
pero a nuestra esencia, que ojalá debiéramos conocer cabalmente, o acercarnos lo más posible a ello. Cuando me conozco, me reconozco, puedo compararme para advertir las señales de olvido, ojalá las señales tempranas, y no esperar una crisis grave para hacerme cargo. Esta es la famosa curva de Gauss que nos enseñan en bioestadística o estadística para, para determinar la norma o normal, el promedio, por ejemplo. Son conceptos de estadística que, claro, en base a matemáticas, dan intervalos de confianza, y podríamos entender que el área bajo la curva determina la normalidad, pero existe los de este lado y los de este otro lado, los que no encajamos en la norma, los que nos distinguimos de la norma a propósito, y desde la mirada del promedio van a ser anormales, pero si ese ser está convencido de su verdad y es leal a su verdad, pasa a ser extraordinario. Lo comento por los parámetros de sangre que vamos a observar. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido, así como el hígado, así como la tiroides, así como el cerebro, pero que está fluyendo. Es un tejido líquido, un tejido que su volemia, su volumen en un adulto corresponde a casi el 8% del peso corporal, bastantes litros, a los que somos grandotes, 5 a 6 litros en general, compuesta por una fase líquida que llamamos plasma, que corresponde al 55% del total y que es básicamente agua, a la cual se le agrega sales minerales, es un agua isotónica, más parecida al agua de mar, con proteínas, vitaminas, minerales, hormonas, anticuerpos, por nombrar algunas de las estructuras que son parte del plasma. Y también la sangre, el tejido sanguíneo, está compuesto por células, que aunque no cohesionadas, salvo casos, por ejemplo, cuando hay que hacer coagulación, las plaquetas se cohesionan, las células están fluyendo, y son mayoritariamente los eritrocitos, eritro rojo, citocélula, glóbulos rojos también llamados hematíes, vamos a verlos en profundidad, 44%, están los leucocitos o glóbulos blancos, leuco es blanco, y las plaquetas o trombocitos también llamados. Ahí se aprecian en este tubo, plasma arriba, y no se alcanza a diferenciar ahí los glóbulos blancos y los rojos. Faltó centrifugado. Partamos con el primer examen que veremos en profundidad y que desarrollaremos la manera de interpretar holísticamente sus alteraciones o sus parámetros revelados. El hemograma. Hemograma significa revisión de la sangre. Es una especie de biopsia que le puedo hacer a la sangre. El examen universal. Todo el mundo sabe qué es un hemograma en cuanto a salud. Se puede tomar un hemograma en cualquier parte del mundo. A eso me refiero con universal. Es además, como les comentaba, una instantánea de un tejido vivo, haciendo el gráfico como les mostraba la onda que representa la vida, la impermanencia. Si tomo una serie de hemogramas con la menor intervalo de tiempo posible, voy a tener
todos los hemogramas distintos. ¿Por qué? Porque la sangre está viva. Y aunque sean pequeños parámetros que hacen la diferencia, son distintos. Teniendo eso en consideración, cuando veo en un examen un parámetro que se altera mucho, debo considerar esto. Debo recordarlo y poder, por ejemplo, sugerir desde nuestro rol como terapeuta la repetición de ese examen. Muchas veces existe también el error del laboratorio. No es poco común para nada. Pues también, entonces, se puede sugerir la repetición de un parámetro que, habiendo comprendido en el contexto, no es pertinente, no está adecuado, se escapa de la norma, a observarlo. Una instantánea de un tejido vivo. Cuando se habla de hemograma completo, la intención es buscar ahí, por ejemplo, señales de infección, observar cómo están toda la cadena que se gatilla para la coagulación, de algún modo inferir cómo está la médula ósea, antiguamente llamada de los huesos largos. Hoy día se sabe que todos los huesos son capaces de crear o constituir la fábrica de la sangre o la línea celular de la sangre. La médula ósea es la fábrica de la sangre. Ahí se producen las células sanguíneas, todas. Línea roja, línea blanca y plaquetas. También el hemograma permite observar cómo está realmente la hidratación de la persona, que muchas veces nos creemos que es en base a cuánta sed tengo, y no se nos ocurre observar la orina, por ejemplo. Pero la sangre también es un parámetro muy correcto para observar la real hidratación, deficiencias de nutrientes, nivel de oxigenación y así otros tantos parámetros que se pueden inferir del hemograma. Por eso es tan completo. Y el hemograma ofrece, cuando es completo, una mirada cuantitativa, nos va a dar números objetivables, cuantificables, más bien comparables, ya sabemos, con una referencia propia o una estadística, y cualitativo también, se observa el frotis. Frotis es cuando deposito una muestra de un tejido en una placa y la miro al microscopio, la observo al microscopio. Los especialistas saben, los tecnólogos, les decía, mi madre es una de ellas, observar cómo están las células, cómo están el volumen, si hay corpúsculos dentro, gránulos de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, cualitativo también. Y existen 3 líneas, decía, la roja, la blanca y el plaquetograma, o la línea de las plaquetas o trombocitos. ¿Vamos bien? Pues veamos la línea roja. La línea roja del hemograma. Todo lo relacionado con los glóbulos rojos. Son distintos parámetros. A los glóbulos rojos se le llama también eritrocitos o hematíes. Por si lo leen en distintas partes, se refiere a lo mismo, a las mismas células. Son células pequeñísimas, pues no tienen núcleo, entonces su citoplasma es muy pequeñito. Son las células más pequeñas, diminutas del organismo físico. Tienen esta forma bicóncava, como el diagrama muestra. Se parece a algunas pastillitas de golosinas o algo parecido. Y son deformables, al no tener un gran citoesqueleto, que por cierto dista bastante de los huesos que nos podemos imaginar al decir citoesqueleto. Pueden deformarse y, por ejemplo, atravesar vasos sanguíneos 10 veces menores a su volumen, deformándose. ¿Y cuál es el objetivo? Transportar los gases. Contienen cada glóbulo rojo 95% de hemoglobina y también otra proteína llamada globina. En general duran en vida o tienen una función durante 120 días, luego de los cuales han recorrido, fíjense, 350 a 600 kilómetros para una célula extremadamente diminuta.
Se han recorrido más que Kung Fu, diría alguien. Se me cayó el carnet con Kung Fu. Y se eliminan por el vaso o en el órgano llamado bazo, con Z. El compuesto metabólico final de la destrucción de los glóbulos rojos, añosos, veámoslo así, que no ha pasado un año, pero 120 días, es la bilirrubina, que tiene una circulación, la va a aprovechar el hígado. La gran función de los glóbulos rojos es la hematosis. Hematosis es el intercambio gaseoso que se produce en general en los alvéolos, la parte más pequeña y funcional de los pulmones, estos saquitos donde llega el oxígeno inhalado, lleno de vasos sanguíneos donde los glóbulos rojos hacen ese intercambio, o llamado hematosis, intercambio gaseoso, donde ceden el CO2 e incorporan el oxígeno. ¿Sí? Es también uno de los grandes buffers o amortiguador del pH a nivel sanguíneo, que se debe mantener en un rango muy, muy, muy riguroso. Y también recordar que los glóbulos rojos son los que determinan el famoso grupo sanguíneo, mediante las proteínas integrales a la cual se le suman antígenos y así determinar el grupo A, B o 0 y sus combinaciones A, B, por ejemplo, más el grupo RH. No vamos a profundizar en eso, simplemente recordarles que glóbulos rojos son los que determinan ese grupo sanguíneo. Todo con la intención de la semiología holística que vamos a observar o aprender. A propósito de ello, estábamos hablando de la sangre, la vida, y los eritrocitos son fuente de vida. Representan eso, la fuente de vida. Para algunas culturas el sol, para algunas culturas una deidad. Cosmovisiones distintas hablando de lo mismo. Una fuente creadora de la vida. También los eritrocitos van a representar el amor en términos amplios, como fuente de vida. De mi parte, muy de acuerdo. Pero en el arquetipo que representa también la sangre, hablábamos vida, también familia, va a ser especialmente el amor que recibo en los primeros septenios de vida, en la primera infancia, de mis padres, ambos, madre y padre. El oxígeno como tal pudiera equipararse al concepto de nacer. ¿Y qué es nacer? Buena reflexión. Emerger del útero. Y antes no estábamos nacidos, entonces. Es interesante reflexionar sobre ello. Y porque los antiguos sabios decían que uno nace no cuando emerge del útero, sino que cuando despierta. ¿Y despierta de qué? De la ilusión que creía estar viviendo. Toma conciencia de lo más básico, que esa realidad es creada, es ilusoria. No estoy observando la verdad, la estoy interpretando. Bueno, mucho que reflexionar sobre eso. El dióxido de carbono, el gas que eliminamos del cuerpo, cada célula elimina y los glóbulos rojos son los encargados de llevar nuevamente afuera, entre comillas, gracias a la hematosis, intercambio gaseoso en los pulmones, significa la muerte. Muerte que no es ningún final, sino que una transformación, un ciclo. Es gracias a la muerte que hay nacimiento, gracias al nacimiento que hay muerte. Entonces, la hematosis que produce o que gestiona los eritrocitos es nada menos que la representación de estos dos polos opuestos, nacer y morir, de una misma experiencia llamada vida. La vida que no termina en la muerte ni
inicia en el nacimiento. Vida continua, experiencia de vida, mucho más allá de lo que hemos creído que es. Todo esto siempre con el ánimo de invitar a su reflexión sobre cómo ha creído es la vida y cuestionarse amorosamente. La hematosis, entonces, ¿qué representa la vida? Y la identidad también está representada en los eritrocitos, en cuanto a ese grupo sanguíneo, que me representa. Y podríamos juntar a 1000 personas y decir, ¿dónde están los del grupo A? A veces ni saben. Yo le preguntaba a estas personas, ¿su grupo sanguíneo? No tengo idea. Grupo B, grupo AB, grupo 0. Es una forma de identificarnos. Así como hoy día se sabe, somos mucho más identificables aún que con el ADN, con la microbioma. Toda esa genética asociada a esos aparentes microorganismos que viven en nosotros y que en realidad nos componen, nos conforman. Si les interesa ese tema, hay cursos asociados a la microbioma en la plataforma del Instituto Consciente. Siguiendo con la línea roja, veremos los parámetros que se observan en un hemograma. El primero que van a observar es el número de eritrocitos, que se mide por unidad de volumen, milímetro en general, va a depender, o por campo. Hay un número normal en adultos, esto va a depender de la edad, de la altura, de una serie de factores que no me pareció pertinente enredarles con eso, pero sí a saber más o menos números generales, que en mujeres adultas va de 3,5 a 5 millones de eritrocitos por volumen, por milímetro cúbico. Y en hombres un poquito más, 4 a 5,5. Cuando está bajo es un indicador secundario de anemia. Veremos que la anemia se define por otro parámetro. Pero cuando está bajo este número de eritrocitos, uno pudiera observar, preguntarle a la persona, ¿habrá llegado muy deshidratado a tomarse el hemograma? Sí, en realidad me entusiasmé y no tomé agua. No me di cuenta. Llevo como un día sin tomar agua. También puede ser influyente. O mucha agua también. Exceso de hidratación. Pero pudiera ser también un indicador secundario a la anemia. Y desde una semiología holística, tener bajo el recuento de eritrocitos significa, desde la medicina consciente, peligro o amenaza de perder la vida, o de un cercano miembro de la familia nuclear en general. En la infancia se observan como cercanos a los hermanos, a los padres, abuelos a veces. También en una familia creada, puede ser la pareja, pueden ser los hijos. Peligro o amenaza. ¿Y dónde está ese peligro o amenaza? En la mente. La estamos creando. Pero es tan potente eso que puede hacer bajar el número de eritrocitos. Y cuando el número de eritrocitos o recuento está alto, se llama policitemia o poliglobulia. Poli es mucho en general, o varios. Globulia, glóbulos, citemia, número de células. ¿Y qué significaría en lo holístico? Me estoy reservando, guardo en caso de amenaza o pérdida. El que guarda siempre tiene, dice. A eso se refiere. Una inconsciente reserva ante un miedo que no está afrontado, ¿se fijan? Siempre va a estar cualquier desequilibrio asociado de algún u otro modo, directa o más secundariamente al miedo. De que hay un miedo de que vaya a ocurrir algo, e inconscientemente entonces reservo. Súper habitual. Gente precavida, pero que se excede. Otro parámetro es la concentración de hemoglobina, y que es la molécula transportadora de gases, ya sea del oxígeno o del CO2, que normalmente
Se mide en gramos por decilitro, en mujeres va de 12 a 16, en hombres de 14 a 18, un poquito más. A hombres, personas adultas me refiero. Y cuando está baja, o sea, en mujeres bajo 12, ya se habla de anemia. Este es el factor determinante de anemia. Baja de hemoglobina, o concentración de hemoglobina. Y cuando está alto, es raro, pero puede ocurrir. Hay que investigar un poquito más de factores, no solo quedarse con la hemoglobina. ¿Qué es la anemia? Que es muy habitual. Una baja concentración entonces de hemoglobina. Se siente, se percibe, el conjunto de síntomas y signos se llama síndrome. Y el síndrome anémico está característicamente compuesto por fatiga, un cansancio generalizado, palidez, los que somos blancos ya nos vemos transparentes, los más morenos se ven amarillentos, su piel me refiero, a veces la esclera, las conjuntivas. Hay hipotensión, baja presión arterial, palpitaciones muchas veces compensatorias, piel fría, debilidad, cansancio muscular, disnea, dificultad para respirar, o la creencia de que hay disnea, y la intolerancia al esfuerzo, dentro de otros. Pudiera haber cefalea, dependiendo del grado de anemia, claro. La semiología holística, ¿qué significa anemia? Falta de alegría de vivir, autodesvaloración, desánimo. Esto está muy cerca de la anedonia, la falta de goce, la falta de propósito de vida, que podría significar desde el holismo un cuadro de depresión. Muchas personas con anemia simulan o aparentan tener una depresión, y como está en boga tratar la depresión, bueno, se le dan antidepresivos a la persona que requería algo más, que es compensar su anemia, que necesitaba oxígeno, porque la falta de hemoglobina impide que haya oxígeno, la fuente de vida en los glóbulos rojos y por ende en cada rincón de nuestro organismo físico. La alegría de vivir está representada también en el flujo de energía, en la sangre en movimiento. Cuando la sangre y su factor que da vida, que es el oxígeno, no está llegando correctamente a todas partes del cuerpo, se percibe como falta de alegría de vivir, de entusiasmo por vivir. Y como decíamos al inicio en el preámbulo, va a haber una tendencia a sobrevivir, el desde, muy distinto a vivir. Estar vivo, nada que ver con vivir. También, en mi experiencia, he visto que la anemia, muchas veces en personas jóvenes, adolescentes sobre todo, o niñez, es una expresión de querer inconscientemente dar vida a otro que creemos lo necesita, otro que nos importa, parte del clan, por ejemplo, un ser querido, como se dice, querido, retenido. Y entonces, pues siento o percibo que requiere de vida, se la doy, como si eso fuera generosidad o altruismo. No lo es. No lo es, porque está siendo poco altruista y generoso consigo mismo. Es una arista del exceso de compasión. Cualquier exceso muestra del ego, incluso de compasión. Lo veremos más adelante. Pero esto es como una suerte de ir al sacrificio. Muchas veces son los miembros más nobles del clan los que ejecutan esto. Niños, a veces las mascotas también. Las tipos de anemia más frecuentes encontrados, no es todos, hay muchos tipos de anemia, pero vamos a ver los más frecuentes. Lejos la más frecuente se llama ferropénica. Pénica, carencia de ferro, fierro o hierro, mejor expresado. La falta del mineral hierro impide la concentración de hemoglobina y puede manifestarse como anemia. ¿Y qué es el hierro? Desde la visión holística es el yo puedo,
Manipura, tercer chakra. Y entonces carece de este hierro quien cree en su impotencia, cree que no puede. Se ha convencido de que no va a poder hacerlo como cree que hay que hacerlo. ¿Pero qué le está diciendo la vida? Cree. No sabes cómo, pero cree. Empezar a alterar ese tercer chakra, la impotencia, va a afectar el hígado. ¿Y por qué sale el hígado acá? Porque el hígado es donde se deposita el hierro, muchas veces. Hierro que incorporamos en la alimentación, hierro que podemos suplementar. Se guarda en la despensa llamada hígado gracias a otros minerales como el cobre, que van de la mano y que muchas veces no se atienden desde lo convencional. Les voy a dar ciertos tips ahí. Y el hígado, como órgano, uno de los principales asociados a Manipura, tercer chakra, bueno, va a tener ahí una afección, porque este yo puedo se cae, se desmorona. Cuando está en exceso el hierro, situación rara, se habla de hemocromatosis o hemosiderosis, y que transmite, en cuanto a la visión holística, una sobrecarga. ¿De qué? De responsabilidades. Todo lo contrario a lo que decíamos, a la carencia. Yo puedo con todo. ¿Y quién dijo eso? El que no solo confía en sí mismo, sino que no confía en los demás y se hace cargo de lo que otros seres competentes debieran y pueden hacer. El puedo con todo, que lleva a la sobrecarga, está expresado dentro de ese cuadro llamado hemocromatosis, de exceso de hierro, que se mide en sangre y que hay que dirigir los estudios al hígado. Solo para sugerencias, nosotros como terapeutas, a ir al especialista. Existe el hepatólogo, también los médicos internistas o hematólogos que también se pueden dedicar al tema. Aspectos de la cinética del hierro, cómo se moviliza el hierro en la sangre. Se habla de ferremia. Ferremia es el hierro circulante. Hemia, lo que circula o es conducido por la sangre, a través de la sangre. Ferremia, hierro circulante. Y si el hierro es el yo puedo, y este circulante de yo puedo, ¿qué me está diciendo holísticamente la ferremia? La prosperidad, aquello ligado con el padre, con ese dale hija, dale hijo, tú puedes, ese espaldarazo. No papá, no puedo, sí puedes. Necesitamos a veces esa certeza de papá. ¿Cuánto se nota cuando no ha habido ese espaldarazo? Más bien papá pasa a ser una amenaza o no está presente. Falta prosperidad. Somos buenos para muchas cosas y no concluimos, no terminamos, no sacamos el título, no prosperamos. Ferremia se puede expresar ahí, falta de circulante. La ferritina, que muchas veces confunde, son los depósitos de hierro. Y los depósitos de hierro, decíamos, se guardan en la despensa llamada hígado. Y en términos semiológicos holísticos va a ser la solvencia, concepto que históricamente se le ha atribuido al rol masculino. Antiguamente se decía jefe de hogar y cosas así, como el único fuente de ingresos, dineros. Pues la solvencia va mucho más allá de eso. Por cierto, la capacidad de suministrar recursos a ese clan. Voy a responder las inquietudes del chat de inmediato. Pero esta solvencia va más allá, tiene que ver con la seguridad, el rol protector ligado históricamente y también fenotípicamente a la espalda ancha, el padre, muchas veces, no siempre, el hombre grande o la espalda ancha del clan, aquella que iba a proteger la entrada de la caverna,
ante los potenciales peligros, era el encargado también de solventar ese clan, de llevar el sustento, antiguamente no dinero, sino que comida, abrigo, seguridad. Elizabeth, ¿influye también si vive en zona de alturas? Claro que sí. En la concentración de glóbulos rojos pudiera ser secundariamente, primero la de la hemoglobina. Eso me pasa a mí, dice Arturo, ferremia de prosperidad. Qué bueno que lo esté cotejando consigo mismo. Y existe otro concepto de la cinética del hierro que se llama transferrina, y que es la capacidad de incorporar el hierro al glóbulo rojo, ¿sí? Que tiene que ver con la hemoglobina, claro. Y entonces, holísticamente, es la aceptación de prosperidad. ¿Por qué no va a haber aceptación de la prosperidad? Porque muchas veces esa persona vive en una ilusión culposa y nada sería de la culpa si no fuera por el castigo. Ese castigo que impide la prosperidad completa. Iba súper bien, caminando para campeón y ¡cuec! Se hace la zancadilla, se autosabotea. Ese sabotaje constituye el castigo ilusorio, compensatorio supuestamente de la culpa, otra completa ilusión. Nada tiene que ver la culpa con la responsabilidad, veremos más adelante en otro parámetro. Pues la transferrina, cuando está baja, ojo con cuánta esa persona se está permitiendo recibir. En general es muy dadivosa y está excediéndose en dar, está menospreciando el recibir. Qué importante es. Otra fuente de anemia, también frecuente, no tanto como la ferropénica o falta de hierro, es la carencia de la vitamina B12, la cobalamina. Y la anemia producida por carencia de vitamina B12 se llama megaloblástica. Mega es grande, o megalo. Veremos cómo cambia el volumen. La B12 o cobalamina, ya sea ciano o metilcobalamina, es esencial, siempre es de fuente animal y también los suplementos. Los veganos pelean que hay algo de B12, no sé, en la espirulina, en algunos otros productos. Puede ser, ojalá, pero el cuerpo lo biodisponibiliza infinitamente mejor desde una fuente animal. Yo no estoy promoviendo que se coma carne, ni mucho menos, pero sí considerar eso, que la tendencia, y que me parece muy bien, al veganismo, no para todos, por cierto, pero bajar el consumo de carne sería muy bueno para todos, carnes rojas me refiero, puede llevar a esta anemia. Típicamente, mujer joven, adolescente, 14, 16 años, que por razones loables, como puede ser conciencia animal, o, no sé, quizás a esa edad siguiendo alguna moda, se convierte en vegana, no se asesora y empieza a quedar carente de vitamina B12, no se suplementa. Y puede tener repercusiones graves, incluso a nivel del sistema nervioso central. La vitamina B12, desde una visión holística, significa resiliencia, esta capacidad de sobrellevar los obstáculos y conseguir superarlos, avanzar hacia el propósito, una determinación que supera cualquier obstáculo. Así podríamos definir resiliencia. Y cuando está baja la B12, significa que hay un conflicto aún no superado. En estricto rigor es indigesto, que no ha sido digerido, asimilado correctamente. Un conflicto que quedó aquí y no bajó. ¿Y por qué lo expreso así? Porque para la absorción de la vitamina B12 a nivel intestinal se requiere de un factor intrínseco, una proteína, una molécula que está secretada en el estómago. El estómago
estómago secreta este factor intrínseco necesario para la absorción de la vitamina B12 a nivel intestinal. Es decir, que si el estómago no está funcionando correctamente, típicamente en la gastritis crónica, por ejemplo, acidez, todo eso, no va a haber absorción de B12 por más que se consuma. Por ejemplo, los casos de personas con cirugías bariátricas de alta intervención, como el bypass gástrico, la manga gástrica, el bypass sobre todo, quedan muchas veces falentes de la posibilidad de absorber B12. Y entonces la indicación es ahí inyectable al músculo directamente. Por eso es indigesto, porque ¿qué afecta emocionalmente al estómago? La rumia mental, ese exceso de pensamiento. Me quedo en el futuro como si lo conociera, sufro por el futuro gratuitamente, o la proyección del pasado hacia el futuro. Ya sé lo que me va a pasar y creo y me quedo ahí y no recibo el presente, no atiendo el presente. Ese estómago está siendo poco atendido por los recursos cerebrales, porque el cerebro está, la mente está con un presente falso que imagina del futuro la amenaza, desprioriza, posterga los recursos hacia el estómago no se nutre con riego sanguíneo, no va a tener posibilidad de secretar este factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe, anemia megaloblástica. Que en estricto rigor, a la hora de compensar, no se debe solo indicar B12. Esto pocos colegas lo saben porque no se estudia, no nos enseñan esto. Pero hay otros oligoelementos que complementar, como el folato, la B9, la B12 obviamente, la biotina, que es la B7, el cobre, el manganeso, el zinc y otros. Entonces se requiere un complejo vitamínico en general para compensar una anemia megaloblástica. ¿Se requiere ácido fólico? Sí. ¿Se requiere B12? Sí, pero otros también. Y por cierto, un trabajo a la mente, a devolverla al presente. Arturo pregunta, Jimena antes pregunta, y si está pasado de los rangos, pero no tan elevado la B12. No hay que temer con eso. Cuando los parámetros están más hacia, de la B12 me refiero, más hacia el tope alto, esa B12 se va a consumir. Quizás se está sobre suplementando nada más. Y Arturo pregunta una duda, doctor, ¿la rumia mental consumirá el exceso de B12 del cuerpo o la falta de B12 pudiera llevar a desarrollar rumia mental? Buena pregunta, el huevo o la gallina. Mi experiencia, Arturo, tiene que ver con lo que explicaba recientemente, el miedo permeando en la mente que nos hace creer en un futuro ominoso, mantener una amenaza y perder el presente, va a hacer que el cerebro no pueda irrigar correctamente y darle los recursos al estómago para producir el factor intrínseco y así se pierde la absorción óptima de la B12. En mi experiencia ha sido así. Siguiendo con los parámetros de línea roja, vendrá el hematocrito, que significa o se define como el volumen que ocupan los glóbulos rojos respecto al total sanguíneo. Sirve para apreciar la hidratación. Aquí la fórmula típica que es hemoglobina por 3 comparado con el hematocrito. Si es menor, hay una sangre hemodiluida o hay un hematocrito hemodiluido. Y esto es importante para los cirujanos que buscan este parámetro para decidir si se puede operar de urgencia o no, o hay que hidratar a esa persona. Hemoglobina por 3 comparado con el hematocrito, si está mayor hay una hemoconcentración, falta agua en el plasma. Cuando el hematocrito está bajo, señal muchas veces de hemorragias, no siempre intensas como uno se las imagina quizás de películas que ha visto, sino que hemorragias leves, internas o la típica metrorragia de la mujer en su regla que tiene microspotting y ni se da cuenta que ha sangrado todo el mes. ¿Qué pasa con ese hematocrito bajo? En lo holístico
peligro de perder la vida. Cuando algo se pierde, cuando creo poseerlo. Si yo creo ser poseedor de la vida, la puedo perder. Estoy siendo la vida, viviéndose. No es lo mismo que tener la vida, ¿sí? Nadie me puede dar la vida. Mi invitación a la reflexión. También se puede encontrar el hematocrito falsamente bajo en la hemodilución fisiológica del embarazo. Como está hemodiluido, hay más plasma, aparentemente parece una anemia o un hematocrito bajo. Y hay ginecólogos que suplementan de ácido fólico cuando no corresponde, pero el ácido fólico en realidad sí corresponde durante el embarazo. Pero a veces se alertan y le dicen, no, está con anemia, y transmitir miedo a una mujer en embarazo que no es ninguna enferma no es correcto en mi sentir. Valores normales del hematocrito: mujer de 36.1 a 44,3 son porcentaje, del hombre un poquito más, 40,7 a 50,3. Otro parámetro a medir en la línea roja es el volumen corpuscular medio, o BVCM, que significa la media del volumen de los glóbulos rojos. Esto va a ayudar a diferenciar los tipos de anemia en normocíticas, microcíticas o macrocíticas. El tamaño de los glóbulos rojos, el volumen en estricto rigor. Cuando son microcíticas, se debe observar y medir la cinética del hierro, cómo está ese hierro, que tiende a ser bajo cuando el volumen es pequeño, o microcítica. Macro, ya sabemos, las megaloblásticas por falta de vitamina B12 y otros oligoelementos. El valor normal de este BCM es de 80 a 100 femtolitros. Eso significa FL, una medida ínfima para nosotros. Microcitosis, entonces deficiencia no solo de hierro, cobre, manganesio, zinc y plomo a veces. El plomo pudiera estar contaminando la médula. Es muy habitual encontrar, no sé si es muy habitual, pero se encuentra en el norte de Chile, en las áreas donde hay contaminación del agua por plomo. Las antiguas cañerías, tuberías. Y holísticamente estamos hablando aquí, cuando hay un volumen pequeñito de glóbulo rojo, autodesvaloración. Ese ego por falsa modestia. ¿Han visto eso? Chiquitito aquí, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a afectar? No, yo me quedo con poquito, ese poquito. Autodesvaloración. Hace hasta achicarse los glóbulos rojos. Y la macrocitosis, por deficiencia de B12 y B9, vitamina B12 y ácido fólico, dentro de otros, no es que se crea mucho, sino que sale inapropiadamente de sus límites para supuestamente ayudar a otros que son competentes. Nadie se lo pidió y sale a ayudar. Típico de alma con vocación de servicio. De terapeutas que no se han tratado a sí mismos y sin darse cuenta inconscientemente se evade ofreciendo ayuda. ¿De qué se está evadiendo? De atender lo que sí corresponde atender, lo que puede cambiar, que es en uno mismo. Sofía pregunta en el chat si la trombosis tiene relación, lo vamos a ver más adelante. Hay otros parámetros asociados a la trombosis, pero sí, un hematocrito alto, tiende a haber un recuento glóbulo rojo alto y potencialmente, si eso no está circulante, ser un factor promotor de trombosis. No es el más potente, por eso no está ligado directamente, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí hay otras causas de, por ejemplo, la morfología normocítica de una anemia, enfermedades crónicas, insuficiencia renal. Puede haber una anemia con tamaño normal de glóbulos rojos. ¿Pero cómo? Me dijeron que era por falta de hierro o falta... Es que no estamos interpretando desde la hematología. Cuando son normocíticas, lejos la mayor causa de esas anemias son por enfermedades crónicas. Enfermedad renal, diabetes,
demencia. Aquí está el volumen normal dibujado, microcíticas bastante más pequeñitos, macrocíticas bastante más grandes. Los glóbulos rojos, las otras células siguen igual. Otro parámetro menos conocido es la hemoglobina corpuscular media, o HCM, que es el contenido medio de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Fíjense lo que se mide. ¿Se relaciona con el volumen? Sí. Valores normales en gramos por decilitro, 32 a 36. Y la hemoglobina por cada glóbulo rojo va a holísticamente decirnos cómo está esa persona aceptando o no la vida, el amor por la vida. Y cuando me refiero a la vida, me refiero también a esa fuente creadora de vida. Para muchos que han aceptado algún dogma religioso, por ejemplo, externalizan esa fuente creadora de todo en un concepto de Dios o similar, y entonces vienen los enojos con Dios, al llevarse mal. Lo he hecho alguna vez en mi vida, y entonces comprendo que esa aceptación o poca aceptación de la vida trae estragos, afecta células como son los glóbulos rojos y su contenido de hemoglobina. Pues la hemoglobina es la que acepta el oxígeno, que era el oxígeno la vida misma, la fuente de vida. Y la hemoglobina, en este caso, no quiere aceptar. Hipocromía, decíamos, es la baja HCM. Antes era microcitosis, en este caso hipocromía, poca coloración. Esto tiene que ver con lo que se observa al microscopio. Y habitualmente la hipocromía está de la mano de la deficiencia de hierro y por ende de hemoglobina. En la molécula de hemoglobina al centro hay un grupo M que depende del hierro. Si no está el hierro, el grupo M no puede recibir el oxígeno. También va a haber hipocromía en infecciones crónicas o anemia sideroblástica. ¿Qué tiene que ver con en lo holístico, con la hipocromía, la baja de este HCM? Crear expectativas, vivir en base a ilusiones. Muy tendiente de una alma noble, una alma joven, que espera de la vida algo y no acepta la vida como es. ¿Sí? Todos lo hemos hecho alguna vez. La hipercromía, baja oxigenación, dieta pobre, intoxicación por plomo, alcoholismo, hepatopatías, hipotiroidismo, pueden llevar a una hipercromía, este HCM elevado. ¿Y qué traduce holísticamente? Una incondicionalidad, que sería maravilloso, pero cuando se extrema no es correcto. ¿Qué es una incondicionalidad desmedida? Preguntarle al mundo si puedo avanzar. No, es que yo me incondiciono, me doy por todo con los demás. ¿Y con usted misma? ¿Está siendo incondicional? Esas son las preguntas que nos hace la vida, advirtiéndonos mediante estos parámetros, por ejemplo. Cualquier exceso, incluso de aspectos del amor práctico, como es la incondicionalidad, va a ser una jugarreta del ego, digamos. El ego tomando el timón, haciéndonos excedernos. A veces la incondicionalidad se puede desmedir. Aquí la imagen de cómo se ve hipocrómica, más paliducha, normocrómica, hipercrómica, más rubicunda. Otros parámetros de la línea roja que nos vamos a interiorizar son la concentración de hemoglobina corpuscular media, o sea, HCM, cuando está baja, típica de la ferropénica, de la anemia por falta de hierro, y la alta, la deshidratación muy severa, esa que llega a la persona inconsciente muchas veces. Se pide un hemograma. El RDW o AD, que es
son siglas de Red Cell Distribution Width, o amplitud de la distribución eritrocitaria. Solo recalcar el concepto de anisocitosis, que lo van a ver en algunos hemogramas si se atreven a observarlo. ¿Qué es esto? Son glóbulos rojos anormales con diferente tamaño. Normalmente hay una isocitosis, todos del mismo tamaño. Anisocitosis significa lo contrario, distintos tamaños. Y eso traduce carencias de folato, de B12, ácido fólico, vitamina B12. Y el recuento de reticulocitos, que lo observan más bien los hematólogos, solo traducido por médicos, es la capacidad distingue la capacidad regenerativa medular. Es una forma de acercarse al funcionamiento de la médula o la fábrica de los glóbulos rojos y todas las líneas celulares sanguíneas. El valor se debe corregir. Existen las regenerativas cuando el IRC o índice de regeneración celular o retilocitos está sobre 3, A regenerativas IRC. Sirve para ver cómo se está recuperando, por ejemplo, esa persona de la anemia. Tengamos ese concepto amplio. Vamos a la línea blanca. Leucocitos, glóbulos blancos, son formas de llamar a la línea blanca. Ahí están los distintos tipos dibujados. Hay varios tipos, estas sí son más grandes y tienen núcleo en su interior. Recordemos que los glóbulos rojos, los hematíes, son muy pequeñitos y no tenían núcleo. No tienen. Los leucocitos son parte del sistema inmunológico. No son todo el sistema inmunológico, como nos hacen creer desde niños. Y pueden ayudarnos fagocitando, que es una forma de comer. Fagocitosis significa comerse a otro, como hacen los neutrófilos y monocitos, se pueden comer una bacteria, un parásito, un virus. Y la respuesta inmune humoral o celular, que ahí participan otros tipos de leucocitos, como son los linfocitos, las células plasmáticas, los monocitos y los eosinófilos. Créanme que no es mi intención que se aprendan todos estos nombres, sino que considerar la semiología holística que hay detrás. En ese idioma tenemos que considerar que nos vamos a defender de aquello que creemos ajeno. Y entonces nos vamos a defender siempre y cuando ya estemos o hayamos olvidado el todo del que somos parte. Mientras más conectada una tribu, un pueblo originario está con la naturaleza, menos requiere defenderse. ¿Y qué hace el citadino promedio? Se enferma de todo y se protege de todo. ¿Por qué? Porque parece o cree estar ajeno al entorno, a la naturaleza. Todas las dimensiones del ser se saben defender. El espíritu que somos no lo requiere porque es todo, es la totalidad. El alma puede defenderse, sí. Tengo para escribir un libro de eso. Aparte, mi propia experiencia es como el alma deshabita el cuerpo y lo inanima. Parece muerto el cuerpo cuando el alma se repliega, se va a su otra dimensión a modo de protegerse. Tema para largo, pero que está abordado en clases asociadas al sistema inmunológico. Y la mente también, dejando de prestar atención, intencionando positiva o negativamente, o bloqueando, como es muy habitual, que haya un intento de protección, de mecanismo de defensa asociado al bloqueo mental. La mente bloquea muchas veces lo que la persona emocionalmente no está dispuesto a afrontar. Y el cuerpo también se defiende. Parte del sistema inmunológico que entendemos lo componen fundamentalmente las microbiotas, no solo intestinal, de la piel, urinaria, vaginal, de la boca, todo el tubo digestivo, el sistema linfoide, todos los tejidos asociados como las
las tonsilas o amígdalas, el timo, el vaso, los ganglios y los leucocitos también. Estos leucocitos, desde la traducción holística, tienen un rol protector, que decía, siempre ha estado asociado a lo masculino paternal. Van a determinar lo propio y defienden de lo ajeno. Los glóbulos blancos hacen eso. Tremenda labor. Fíjese el discernimiento que se le pide y que logran tener. Discernimiento es la capacidad de ver diferencias, determinar lo propio y atacar o defendernos de lo ajeno. También limpian el camino. Son los encargados de, después de una guerra contra una bacteria, por ejemplo, limpiar el terreno. Y eso es tan importante como defendernos. El trabajo es completo. Aprendiendo de esta celularidad, los hombres podríamos hacer el trabajo completo, ¿cierto? No solo proveer, trabajar y proteger, también limpiar el camino. No es fácil, para nada. El recuento total de leucocitos, Carmen se está adelantando a las preguntas. Ya vienen las plaquetas, no se preocupen, vamos en la línea blanca. Lavar los platos, dice Arturo, yo también estaba pensando en eso. Lavar la loza, mínimo. Es más de aquello lo que hay que hacer. El recuento total de leucocitos en la norma es de 4.500 a 11.000 glóbulos blancos por microlitro. Leucopenia, falta o bajo 4.500, se va a encontrar habitualmente en casos de inmunosupresión, ya sea adquirida o medicamentada, como suelen ser algunos tratamientos, una anemia muy grave, pesticidas en la médula ósea. Cuando la persona se siente bien y encuentran continuamente leucopenia, médula potencialmente afectada por pesticidas, ¿qué hay que hacer ahí? Una depuración, zeolita y otros agentes quelantes pueden ayudar. En la traducción holística de una leucopenia, no luchar, replegarse, renunciar a defenderse, ir al sacrificio. No es lo mismo que rendirse, dije renunciar. Es una claudicación, un acto egoico, de no lucha, no valiente, sino no lucha a rendirse, más bien, disculpen, renunciar a defender, a hacer, a ejecutar su rol. ¿De qué sirve? De nada, genera mucho lío. ¿Qué pasa con la leucocitosis? Leucopenia para abajo, leucocitosis sobre 11.000 para arriba. Traduce inflamación primero, potencialmente infecciones. Glóbulos blancos para arriba no es sinónimo de infección, sí de inflamación. Que las inflamaciones sean muchas veces producidas por infecciones es otra cosa. Postprandial, después de comer también, sube la inflamación del cuerpo. Si se hace un hemograma después de comer, como le dijeron que era en ayunas, va a haber una influencia. El ayuno es importante en algunos parámetros, en el hemograma sí. También cuando es muy alto puede haber una reacción leucemoide o definitivamente hablar de una leucemia, que vamos a hablar en unos slides más. Y también infección por parásitos o parasitosis. Hoy día por fin, prestándole atención a eso. La traducción holística de una leucocitosis, elevación del recuento de leucocitos, es una amenaza de ataque en el linaje de sangre, real o ficticia, que me lo puedo estar imaginando, ¿no? Que el vecino, es que lo que sea. Y esto que para mí es muy frecuente de encontrar en las historias que tengo el honor de conocer, desconocimiento del árbol genealógico que genera incertidumbre no aceptada. Hoy día por fin está en boga conocer el árbol genealógico y la visión transgeneracional de conflictos. Dado eso, es que muchas veces la persona queda se le mueve el piso porque investiga y no descubre mucho.
más bien desconoce, se da cuenta de lo mucho que desconoce. Y esa amenaza de no conocer su procedencia, su árbol genealógico, transmitida celularmente, ese miedo, leucocitosis. Impresionante. Así que ojo con el conocimiento del árbol genealógico. Muchas personas están estudiando eso y se enteran, y no es que suba solamente así bruscamente el recuento de leucocitos, sino que se percibe una amenaza. ¿Cómo voy a conocer mi futuro si no conozco el pasado? Es que no se debe conocer el futuro, se debe plantear ahora el presente nomás, se debe ocupar uno del presente, lo único que existe. Pero bueno, eso debe ser acompañado terapéuticamente. Existe la reacción leucemoide, que leucemoide significa parecida a la leucemia, donde se encuentra un recuento sobre 50.000 glóbulos blancos por picolitro y sin blastos. Esa es la diferencia. O sea, nadie puede definir leucemia con más de 50.000 sin blastos, pero es una reacción muy habitual de encontrar en niños que advierten estar percibiendo un clan afectado. Los niños, decíamos, así como las mascotas, son claves en la salud del clan. Y muchas veces se entregan y advierten, así con el escándalo que hacen los niños, fiebre de 40 grados, reacción leucemoide. Y que después se revierte, no, todo bien, porque está diciendo algo que perciben. Existe el concepto de desviación izquierda de los glóbulos blancos, que en la fórmula diferenciada que le entrega el hemograma, hay más de 3 a 5% de formas inmaduras de los neutrófilos. En infecciones graves se puede dar y también en síndromes mieloproliferativos, que no veremos hoy, pero son enfermedades que afectan la fábrica de los glóbulos blancos y todas las líneas celulares sanguíneas, que es la médula. Desviación izquierda se llama porque antes presentaban así la maduración del neutrófilo. Y desviación hacia la izquierda es que haya más de estos blastos, de estas formas inmaduras. Leucemia, solamente pequeñas palabras para esta afección maligna que implica la producción excesiva de leucocitos inmaduros o anormales, lo que finalmente suprime la producción de células sanguíneas normales y produce síntomas relacionados a las carencias o citopenias. La leucemia, muchos glóbulos blancos inmaduros entregados a la sangre. Es un tipo de cáncer que, si bien no forma un tumor, porque este no es un tejido estático, ninguno lo es, pero tampoco es sólido, a eso me refiero, está fluyendo con exceso de versiones inmaduras de los glóbulos blancos. Eso, si estuviera juntito, formaría un tumor. Las leucemias se clasifican en aguda o crónica, según el porcentaje de blastos o células leucémicas en la médula o la sangre, y en mieloide o linfoide, según el linaje predominante de las células malignas, solamente para que sepan, no, por favor no se lo aprendan, para que les suene. Y la traducción holística de una leucemia es un miedo profundo, para mí ingrediente fundamental en cualquier proceso de cáncer, miedo profundo que ha penetrado profundamente el inconsciente y el consciente, asociado a la desprotección. Hay un desamparo extremo. Recordando que la médula, esta fábrica que he mencionado de las líneas sanguíneas, de las líneas celulares sanguíneas, va a ser una forma de representar la fuente creadora de todo, a otra escala. Y entonces el desamparo, esto tiene que ver con creencia de desamparo desde la vida. Un miedo profundo asociado a la desprotección. Quedo desvalido si creo que no me protegen, que la vida no me ama. Es duro esto, pero así se produce emocionalmente en los cuerpos sutiles y después se manifiesta en la leucemia. Elizabeth pregunta, ¿cómo se lee el VIH antroposófico? Bueno, esa es materia de otro tema.
La antroposofía, no, si bien para la medicina consciente es maravillosa, a mí me encanta la visión de Steiner, encuentro un iluminado, pero no es lo que abordamos nosotros, no pensamos igual que la antroposofía. No obstante, compartimos muchos aspectos. Y el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, afecta esto, por supuesto, pero no es materia de hoy, no lo veremos. Prefiero no responder porque nos alargaríamos mucho. Y en los niños que le da leucemia, ¿es el miedo de los padres o de ellos también? Buena pregunta. Fernanda, los niños, al menos desde mi sentir, desde la medicina consciente y los primeros 2 septenios, en general el primero, ahí sí, vinculado con la visión antroposófica de Steiner, son los que expresan una afectación del entorno. Es decir, hay que atender al niño, por supuesto, es lo urgente, pero emocionalmente hay que atender a los padres, a sus tutores, a sus referentes, a los que su alma eligió como anfitriones de la vida. Es muy importante hacerlo. Ahí está el conflicto. El niño o la niña es demasiado inocente para considerar esto. Pudiera afectar un miedo profundo a un niño, por cierto. Cuántas situaciones de abuso, de terribles situaciones ocurren a los niños, pero la leucemia, así como otros tipos de cáncer, en este caso de células que representan la defensa, la protección, hablábamos del padre. Ahí, al menos desde nuestra mirada, hay que tener una conversación muy amorosa con los padres y promover que sean ellos los que hagan un trabajo completo, no solo toma de conciencia así arriba en el directorio, hay que bajarlo al sindicato. No es fácil el abordaje, para nada. Gracias, Fernanda. Seguimos. Tipos de leucocitos. Existen los neutrófilos, no los vamos a ver todos, no se preocupen, que se llaman polimorfonucleares, son los glóbulos blancos más abundantes, los primeros en llegar a un sitio de infección. Estos digieren y destruyen mediante fagocitosis, se comen a los agentes invasores, bacterias, virus. Son mediadores de la inflamación y también de su resolución, son los que inician y terminan la respuesta inmunológica. Muy importante los neutrófilos. Antes se creían que eran como los kamikazes que se entregaban, ¿no? Ahora se sabe que orquestan la respuesta inmunológica, tanto innata como adaptativa. Ayudan en la regulación y en la maduración de unos tipos de linfocitos llamados natural killers, NK. Asesinos por naturaleza, así se traduce. Marcadores de envejecimiento también. Los neutrófilos aumentan con la edad biológica. Y aquí entonces podemos hacer un índice de juventud interesante. Se elevan en la infección bacteriana los neutrófilos naturalmente porque nos defienden.